¿Ya se escucha? ¿Ya se ve bien? Buenos días, vamos a empezar el tema de hoy, que es lupus eritematoso sistémico. Lo vamos a dar entre Diana y yo. Para empezar, pues de definición tenemos que es una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria, va a ser multisistémica y de etiología desconocida, que se caracteriza por un conjunto de manifestaciones clínicas relacionadas con la presencia de autoanticuerpos y que cursa con periodos de remisión y de exacerbación. Casi siempre va a tener un punto gatillo que va a generar que se, pues ahora sí que se dé la enfermedad. Hay varias predisposiciones que pueden tener diversos pacientes para que se dé esta enfermedad. Entonces quedamos que es a nivel sistémico y pueden tener diferentes manifestaciones corporales. En cuanto a un poco de historia, se conoce realmente el primer registro del término de lupus, viene del lobo, el cual fue utilizado para designar las lesiones erosivas que se daban en la piel. Después, en 1909, su relación con la serología aluética. Realmente esto tiene que ver que tiene también relación con algunas infecciones y ya para el 48 se detectó el fenómeno de las células de lupus eritematoso, demostrando la primera reacción con anticuerpos nucleares, que hasta hoy pues realmente seguimos estudiando. Y ya a finales del siglo XIX pues ya se reconoció su actividad a nivel sistémica. Y pues solamente un dato importante, el día de ayer, 10 de mayo, también fue el Día Mundial de Lupus. Okay. En cuanto a epidemiología, es más común. Hay muy pocos registros de epidemiología aquí en el país, pero tenemos tanto el IMSS y había una sociedad en la UNAM que hace poco está registrando los casos de lupus. Decía que es más común obviamente en mujeres de edad fértil, que está englobada entre los 17 y 37 años de edad. Ahí le ponen 20, 40, y de 10 personas que padecen esta enfermedad, 9 son mujeres. En caso de prevalencia, 250 casos por cada 100,000 personas, con una incidencia que varía entre 1.8 a 7.6 casos por 100,000 habitantes año. De 10, 1. Ajá, también. Sí, doctor. También decía que es más común realmente, bueno, en la edad fértil y en los extremos de la vida va descendiendo esta relación de mujer-hombre. Y bueno, como les dije, especialmente es más en mujeres y jóvenes de 17 a 35 años de edad. Aquí está la relación, bueno, de 10 a 1, lo que comenté en edad pediátrica y en edad geriátrica, pues va disminuyendo su prevalencia. Tenemos que su pronóstico de sobrevida de 10 a 20 años va en un 80%, y bueno, a los 20 años más bien es al 65%. Tenemos que la mortalidad aquí es realmente principalmente por enfermedad cardiovascular, por aterosclerosis. Y así, venía también que es más frecuente en etnias afroamericanas y hispánicas que en las caucásicas. Entonces tenemos diferentes factores de riesgo. Yo se los puse como en 4, los factores genéticos, los ambientales, los hormonales y los inmunológicos. En cuanto a los genéticos, pues realmente estos se vienen presentando ahora sí años previos a que tengamos alguna sintomatología clínica. Incluso, bueno, venían diferentes artículos que unos pueden ser de meses a años, y entre años unos englobaban como de 9 a 10 años previos a las manifestaciones. Es la teoría de la troika, la teoría de la troika que nos da los factores ambientales que entran, tanto infecciosos, las hormonas, factores genéticos, que es otro, y el tercero es alteración del sistema inmune innato y adaptativo.
tanto sí, aquí en el lupus tiene mucho la alteración del sistema inmunitario, receptores tipo TOR, complemento, la célula dendrítica y el interferón fueron como la parte más importante de la patogenia y la producción de autoanticuerpos, la alteración a nivel del sistema inmune adaptativo, ¿no? De la respuesta humoral. Y bueno, en esta diapositiva pues realmente engloba pues la mayoría de los factores de riesgo. Tenemos aquí los genéticos, ahorita los abordo cada uno, los ambientales, los hormonales, las infecciones principalmente pues decían por Epstein-Barr y realmente que es bueno una cascada de citocinas proinflamatorias que van a llegar realmente a principales órganos que de manera crónica pues van a generar algún tipo de insuficiencia, algún tipo de fibrosis, bueno, las lesiones principales. Entonces, en los factores de riesgo genético, los principales, realmente, o sea, el hecho de tenerlos no quiere decir propiamente que se va a generar la enfermedad. Sí es un factor de riesgo, pero no predispone al 100%. Entre los que encontré, principalmente va a ser el HLA DR2 y DR3 en un 75%, son los más comunes. Sin embargo, también va a haber déficit en el complemento. Los principales va a ser a nivel de C1Q y C2. Bueno, aunque también tenemos mutaciones en estos que tienen que ver a nivel de, que generan mutaciones a nivel del ADN, que eso también puede pues predisponer. Tenemos que, si tenemos un familiar con lupus eritematoso, tenemos hasta un 20 o un 30% de también nosotros tener este tipo de enfermedad. También venía en los gemelos monocigóticos, aumenta un 10%, siendo los disigóticos un poquito más alta su prevalencia. Como factor genético es un 10 o un 15% de todo lo que estás hablando. Si tengas esto no quiere decir que lo vas a tener al 100%, es un factor que desencadena, ¿no? En gemelos, monocigóticos aumenta hasta un 35%, ¿vale? Pero sí nos aumenta el riesgo. Hay alteraciones genéticas desde el HLA, el sistema principal de histocompatibilidad, que es el HLA de R2, de R3, y aquí también vemos alteraciones en el HLA clase 1, que es el B8. ¿Okay? Y ahí también tenemos alteraciones a nivel del sistema inmune innato, en el de interferón, alteraciones a nivel de el gen de interferón 1RS5, porque el interferón es el que juega como una orquesta muy importante en el lupus, ¿no? Hay una huella del interferón. Y la otra, en el sistema inmune adaptativo, también alteraciones en los genes de BAF, ¿no? Lo que hace que tengan no una supresión de los linfocitos B que están produciendo autoanticuerpos, ¿no? Porque estos son los que hacen que la clona siga produciendo, el que es el BAF y el BAF. ¿Vale? Entonces, hay alteraciones en todo esto, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Ahora, hablando de complemento, el déficit de complemento, el déficit de C1Q nos da hasta un 80%, o sea, alteraciones en nivel de gen, nos puede dar alteraciones hasta un 80% de posibilidad de que tengamos lupus, diferente al C2, que solo es un 20 al 30%. Ok. Gracias. Si pasamos a los factores de riesgo ambientales, pues tenemos la radiación UV, que venía principalmente bueno, sí. Realmente aquí tiene que ver más con cómo actúan a nivel de la radiación a nivel de los queratinocitos, que generan una apoptosis en ellos y generan una mutación del ADN, generando pues células atípicas autorreactivas que van a generar anticuerpos, pues, ¿cómo se dice? Autoanticuerpos. Ajá. En cuanto a los fármacos, pues hay una amplia gama que puede generar lupus. Principalmente tenemos la hidralazina, la isoniazida, la quinidina, ahorita le pongo otros, y las enfermedades virales, pues principalmente venía Epstein-Barr y citomegalovirus.
Aquí les puse realmente una lista de medicamentos que también pueden causarlos, como les dije, la hidralazina, isoniazida, los bloqueadores beta, algunos anticomiciales, difenilidantoína, fenitoína, antitiroideos, propitil y uracilo, metimazol, etcétera. ¿No? También, bueno, venían que también algunos tintes de cabello, el factor de riesgo del tabaquismo también puede afectar, bueno, ser factor de riesgo acá. Dentro de los factores de riesgo inmunológicos, realmente va a haber una hiperreactividad de las células B, estas que van a generar inmunoglobulinas, pero hay que tener en cuenta que tanto las células dendríticas como los macrófagos, como las células B, van a estar, Como pérdida de reconocimiento. Ajá, va a haber pérdida de reconocimiento, entonces van a generar de manera masiva estos autoanticuerpos. Entonces no va a haber un buen control de genes supresores y entonces va a haber mayor nivel de autoanticuerpos circulando. ¿Sí? Entonces, bueno, ya es un poquito viejito, pero engloba también los factores de riesgo que les dije hace ratito. Entonces, aquí nada más era para enmarcar que sí también el uso de anticonceptivos, ahorita les comento por qué, porque también a nivel hormonal es importante, el uso de tintes, fijadores, tabaquismos, entonces los fármacos también están dentro de la patogenia de aquí, de la enfermedad. No es necesario, pero pues ha visto que también aumenta su incidencia. ¿no? O sea, síntomas parecidos a lupus, justo estos fármacos que vas a encontrar anticuerpos en la zona, ¿no? Porque te producen alteraciones a nivel del ADN. No es tanto, puede ser un gatillo, pero más bien se producen el lupus. Entonces aquí tienes un... La fisiopatía. Bueno, me gusta más esta. Realmente, pues el gatillo que tenemos, bueno, las células apoptóticas, puede haber células necróticas, infecciones, o sea, diferentes cosas que pueden activar aquí al sistema inmune. Entonces tenemos las células dendríticas principalmente que van a tener su receptor tipo TOL, ajá, al igual que los linfocitos B. Entonces vamos a tener que se van a activar realmente, bueno, para todo esto, las células dendríticas y los linfocitos B van a estar como, no sé si puedo decir como mutados para que generen con mayor intensidad como los autoanticuerpos, o sea, autorreactivos, ¿no? Ajá, autorreactividad. Entonces vamos a tener este gatillo, entonces se presenta realmente a las células dendríticas lo que van a generar es el interferón alfa, que se lo van a presentar a los macrófagos y estos a su vez pues van a generar las interleucinas, la 1, la 12, la interleucina y el TNF alfa. A su vez también pues tenemos aquí van a activar al linfocito B. A su vez, como sabemos, va a generar principalmente autoanticuerpos y también citocinas, principalmente del TH1 y TH17, igual que interferón gamma y, ¿no? Entonces, ¿qué nos iba a decir? ¿Sí? A ver, ok. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en esta imagen de acá? La célula dendrítica. ¿Qué es la célula dendrítica? Es una célula presentadora de antígeno profesional. ¿En dónde está la célula dendrítica? ¿Dónde está localizada? En todos lados, porque son células que pueden estar en el torrente sanguíneo o en los tejidos. Cuando están en los tejidos, ¿cómo se llama? Ajá, cuando está en la piel es la célula del ángel, cuando está en el hígado es la célula del chico, cuando está en el pulmón, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, hay diferentes categorías de célula dendrítica. Ya una célula dendrítica que está más a la corteza, que es como más encargada de captar el antígeno, justo las que están en la piel, captan el antígeno como lo ven acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué secreta la célula dendrítica, que es muy importante? Interferón. El interferón es una citocina encargada de producir una respuesta inflamatoria. La otra
hay interferón alfa, interferón beta, ¿no? Y aquí el que nos importa es el interferón alfa, que son de tres tipos. El interferón beta solo es de un tipo. El interferón más importante es el interferón alfa. El interferón alfa lo que va a hacer es va a estimular al linfocito B para la producción de anticuerpos. Esa es como una de sus funciones. Su función principal del interferón, ¿cuál es? Captar un virus y destruirlo. Esa es la función principal del interferón. Y también aquí nos va a ayudar al linfocito B. Oye, el linfocito B, acuérdense que son citocinas, son mensajeras. Nos va a decir a la otra célula qué hacer. Oye, el linfocito B produce anticuerpos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? La célula dendrítica capta el antígeno. Al captar el antígeno, lo procesa. Estas células dendríticas tienen la característica de que tienen mayor expresión del sistema de histocompatibilidad clase 2, ¿vale? En su periferia. Entonces, va a ir hacia el linfocito T, le va a presentar este antígeno en su superficie, como lo pueden ver acá. ¿Sí lo ven? Ajá. Tantito. No. Acá. Señora, esa Creo que aquí. ¿Sí? Creo que acá con... No me iba a pasar allá si no tienen problema. Ay, gracias. Aquí está. Entonces, ay, güey. Esa es la célula dendrítica, ¿no? Y en su superficie que expresa, acuérdense que siempre para presentar al linfocito T necesitamos el complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? Procesa el antígeno y solo le presenta una parte y se lo va a presentar al linfocito T, aquí en su TCR. Siempre aquí va a haber proteínas coestimuladoras, que en esta no aparece, pero el linfocito T lo que va a hacer es va a ir a presentarse al linfocito B. Hay células T autorreactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a responder a nosotros. ¿Por qué? Por alteraciones a nivel del ADN, por mutaciones, ya sea por virus, como decía esta Fer, por virus, alteraciones de metilación en el ADN de nosotros. Se empiezan a desconocer estas proteínas, se empiezan a hacer cambios post-transduccionales a las proteínas y entonces se empieza a ver autorreactividad. Es decir, ya no conozco lo propio de lo no propio y empiezo a dañarme a mí. ¿Vale? Aquí la célula T va a expresar por lo mismo del interferón, aquí lo tenemos, el interferón también va a ayudar al linfocito T a que exprese mayor CD4 ligando. El CD4 ligando es un coestimulador para el linfocito B. El linfocito B va a llegar, bueno, la célula T va a llegar al linfocito B y entonces el linfocito B va a empezar a producir anticuerpos contra esas células que son propias por la energía. A su vez, la célula B, como les decía, hay alteraciones a nivel de BAF. ¿Qué es BAF? Es el que causa como que que calme un poco la producción del linfocito B, ¿vale? Es la de proliferación del linfocito B. Entonces, si está alterado el BAF, ¿qué va a pasar? Esta clona va a empezar a producir más clonas que son autorreactivas. Entonces, es una producción de autoanticuerpos, ¿vale? Entonces, el interferón, como les digo, la huella del interferón es muy importante porque nos va a llegar y nos va a producir también, nos va a ir a estimular al linfocito B para que siga produciendo, para que siga produciendo. Incluso las terapias están enfocándose en el interferón, ¿vale? El sistema inmune innato es muy importante. Ahora, hablando aquí, estamos con una célula dendrítica plasmocitoide, ¿no? Entonces, esta célula dendrítica plasmocitoide que tiene sus receptores tipo TOL, receptores de conocimientos de patógenos. En especial, estos receptores de reconocimiento de patógenos son de tipo 3, 7, 8 y 9, que son los que reconocen. ¿Se acuerdan que cada receptor tipo TOL reconoce cada parte de una bacteria, ya sea lipopolisacáridos, membrana, cada una de las partes? Ajá, los DAMs, los patrones moleculares asociados a daño. Entonces, aquí en esto, los receptores tipo 3, 7, 8 y 9 reconocen el ADN de la bacteria. Entonces, procesan este antígeno y también van a producir, ¿se acuerdan que hablábamos de las NETs? De estas trampas extracelulares de neutrófilos, van a llegar neutrófilo y también nos va a producir estas NETs agarrando a esta bacteria, el ADN. Por eso no son bacterias, son virus, perdón. Por eso son virus, porque los virus son los que tienen ADN, no son bacterias, ¿vale? Entonces van a procesar y van a empezar a producir estas netosis, estas trampas moleculares de los
de los neutrófilos que nos va a causar una cascada inflamatoria muy importante. Aquí tenemos a los polimorfonucleares, que tenemos al neutrófilo, y todo esto también asociado, si llega el rayo UV, ¿a dónde llega? A la piel, ¿no? ¿Y ahí quién está? Ajá, exacto, las células del Langerhans. Entonces, esos son los macrófagos que están ahí. Por eso va a haber alteraciones, va a haber mutaciones a nivel del ADN o de las células de la piel, que serían los queratinocitos, ¿vale? Y va a haber alteraciones en las que yo voy a desconocer lo propio y voy a empezar a dañarlo. Ya no hablamos de la inclinación de los rayos UV, pero sí es una penetrancia importante, y sí es importante ver qué cantidad es 230, ¿no? Para que empiece a causar alteraciones. De las infecciones virales, bien dijiste el virus de Epstein-Barr, y eso por esta parte que les digo de los receptores tipo TOL. Ahora, también algo muy importante es el factor inmunológico y el factor hormonal, porque estamos hablando que las mujeres nos da más, ¿no? ¿Por qué? Por estrógenos y prolactina. Se ha visto que los estrógenos y la prolactina causan que este linfocito B también empiece a perder este BAF y empiece a producir muchas clonas de autoanticuerpos, ¿vale? Que tenga autorreactividad y que tenga pérdida de la clonalidad, o sea, que empiece a producir más. Por eso, en las embarazadas, el lupus, ¿qué pasa? Se activa. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá estamos hablando igual del estímulo externo, célula dendrítica, aquí plasmocitoide, producción de interferón, Bliss y BAF, que son precisamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Los que causan este aumento de las clonas, esta autorreactividad. Aquí tenemos la netosis, acá tenemos el linfocito T y B. Acuérdense que es diferente el linfocito B y el linfocito T. Aquí nos los ponen como dividido por una raya, pero no quiere decir que este linfocito vaya a producir anticuerpos y a su vez vaya a un perfil, ¿no? El linfocito T se va a perfil TH1, TH2, TH17. El linfocito B se va a producir autoanticuerpos. Del linfocito T hay una mayor producción de TH2. ¿Y se acuerdan cuál les había dicho que era la TH2? No, es antiinflamatoria. Entonces, ¿por qué? Porque hay un aumento en el TH2, pero ¿qué creen? También un aumento en el TH17 y disminución en las TH reguladoras. Entonces, por eso, porque no está como esto que lo detenga por la disminución de las TH reguladoras. Y aquí la producción de citocinas, si se fijan, las citocinas 17 y 23 también son proinflamatorias. Entonces, no quiere decir que solo el perfil TH1 sea proinflamatorio. ¿Vale? Bueno, ¿ahí quedó alguna duda de eso? Sobre las trampas que comentaba atrás, ¿podría corresponder también a la mecanismo molecular ¿De algún virus? Sí, sí, sí. No, de hecho, las NETs en todas las, si se fijan, o sea, si se meten como en inmunopatología de muchas patologías, las NETs están presentes, porque no es algo exclusivo de enfermedades autoinmunes. También está en muchas más, en cáncer. Sí, porque son trampas extracelulares de neutrófilos. Aquí lo que pasa es que si hay muchos cambios, el tabaquismo también tiene que ver mucho en el lupus. Estas alteraciones, estas modificaciones posttransduccionales, esta metilación en el ADN, que hace que las proteínas se empiecen a desconocer y entonces empecemos a formar los autoanticuerpos. En el caso del lupus-like, acuérdense que son las histonas, el contenido del ADN, donde vamos a encontrar estas alteraciones, anticuerpos antihistonas. Bueno, y tenemos diferentes autoanticuerpos que pueden estar presentes en el ES, principalmente los anti-DNA en un 95%, los anti-SMIT, los anti-ROS, los anti-LA, los anti-histona y los antifosfolípidos. Bueno, realmente ahorita les voy a hablar un poquito más adelante de cada uno. En cuanto a la anatomía patológica, pues no tenemos datos específicos de lupus. La mayoría son pues cuestiones, características de infiltrado inflamatorio, compuesto principalmente de los linfocitos y de los monocitos. Los vasos principalmente afectados son los de pequeño calibre y que presentan el infiltrado linfocitario con depósito principal de material fibrinoide, complemento e inmunoglobulinas.
Las lesiones principalmente se van a observar a nivel de vasos sanguíneos, de riñones y de piel, ¿no? Y bueno, tenemos una clasificación a nivel renal de tipo 1 a tipo 6. Y bueno, principalmente aquí pues se va a observar glomerulonefritis, que bueno, por eso va a ser el diagnóstico a nivel de anatopato. Y pues con diferentes técnicas a nivel de inmunofluorescencia y donde se pueden observar los depósitos de inmunoglobulinas, principalmente la IgG y el complemento en el mesangio. Entonces ya ahorita les vamos a empezar a hablar de las manifestaciones clínicas. Bueno, aquí es importante ver lo de los anticuerpos antinucleares. Estas células B, que son células grandes multinucleares, imagínense una célula. ¿Ya la tienen? Entonces, ahora, ¿qué tiene la célula? Tiene el núcleo y tiene su citoplasma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir un anticuerpo antinuclear? O sea, es así como lo entiende el literal. Un anticuerpo contra el núcleo, ¿no? Exacto, sí, sí, eso es. ¿Y dónde tenemos células nucleadas? Sí, hay unas fotos en las que haya nucleadas, ¿no? Pero sí, en los centrocitos son las nucleadas, pero bueno, tenemos células nucleadas, ¿no? En todo el cuerpo. ¿Qué tiene el núcleo? Tiene el ADN. Ok, ¿y qué tenemos en el citoplasma? Ajá. Los ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, microtúbulos. Ok, muy bien. Entonces, las células antinucleares se dice así en general, que van contra el núcleo, pero no es porque nada más vayan contra el núcleo, en realidad van contra toda la célula, incluyendo el citoplasma. ¿Ok? Entonces hablamos de células de anticuerpos anticélulas. Y nada más que se le puso antinucleares, ¿vale? Pero pueden atacar cualquier parte. Ahora, hablamos de especificidades. ¿Qué queremos decir cuando decimos tiene una especificidad de SM, de RNP, de DNA? Esas son especificidades. Quiere decir que el anticuerpo está dirigido a esa parte de la célula. Es decir, o sea, de toda la célula, la especificidad es al anti-ADN. Entonces el DNA está muy elevado, pero quiere decir que esa parte, antirribosomas, son los SM, ¿vale? Entonces cada uno de esos anticuerpos está diciendo contra qué va dirigido, y no necesariamente que solo esté en el núcleo, sino que puede estar en el citoplasma. Entonces tú dices, ¿tiene anos positivos? Ah, bueno, entonces está contra la célula, pero ¿contra qué parte de la célula? Porque eso es lo que me va a dirigir a qué enfermedades o incluso a qué manifestación puede tener el paciente, ¿no? Porque si tenemos un anti-DNA, tú dices, o sea, luego piensas lupus, porque hay anticuerpos antinucleares en otras enfermedades, ¿no? O sea, solamente te está diciendo que son anticuerpos antinúcleos, que pueden estar presentes hasta en el 10% de la población general, sin tener ninguna alteración. Claro, con un nivel de 1,80, ¿verdad? O menos. Porque 1,80 ya es para entrar al criterio de clasificación. Sin embargo, puede estar presente en ti, ¿no? O sea, y no por eso tú vas a desarrollar el lupus, ¿vale? Pero tenemos que saber a qué especificidad. Ah, bueno, tiene especificidad SM. Entonces yo ya pienso, ¿anti qué? Esta de mi célula, ¿anti qué la está atacando? Antirribosoma, unas pequeñas moléculas. Moléculas extraíbles del núcleo, son estas las pequeñas. Entonces ya dices, bueno, está positivo. SM, lupus. DNA, lupus. RO, Sjögren. Sin embargo, también lupus, además afección mucocutánea. O sea, te digo, cada que anticuerpo nos dirige a algo, DNA, renal, ¿no? Vasculitis. Anticuerpos, anticardiolipinas y todo este tipo, si bien se relacionan a SAP, también hay manifestaciones de lupus, o sea, pueden no tener SAP y de todos modos pueden hacer manifestaciones de lupus, como neurolupus, o sea, se asocian más a estas manifestaciones, crisis convulsivas y todo, ¿vale? Entonces, cada anticuerpo, si lo entendieron ya más o menos, no tiene que ver, por eso, si tiene ANAS negativos, pues no le vas a hacer especificidades, porque pues si tiene ANAS negativos no tiene anticuerpos antinucleares, ¿no? O sea, las especificidades todas te saldrían negativas, te deben de salir, si te salen positivas, entonces debes decir, ¿los ANAS están bien? ¿Vale? ¿Cómo se miden los ANAS? Aquí en el laboratorio es por inmunofluorescencia, exacto. Hay células grandes, se hacen las células especiales que son
Así todo un núcleo casi del tamaño de toda la célula, el citoplasma está pequeño. Y entonces ya lo vemos por, tienes que hacer varias funciones que están difíciles, la verdad no es nada fácil, debes de poner una solución y luego otra, hacer varios movimientos y lo ves en el microscopio de inmunofluorescencia. Entonces ya ves qué tipo tiene, porque estamos hablando de un patrón nucleolar, patrón, eso ya es más específico, ¿no? Pero también los patrones nos dicen, nos hablan sobre qué enfermedad puede haber, ¿vale? O a qué se asocia. Más amplias nos hablan de manera. Sí, por ejemplo, y aparte más específico, ¿no? De que si tenga 1/1120, 1/1500, entonces es un muy alto. Quiere decir que todas las diluciones en las que estuvieron haciendo, hasta la más pequeña, tienen anticuerpos antinucleares. Obviamente nos habla de mayor autorreactividad, de mayor producción de autoanticuerpos. ¿Vale? Había puesto los subgrupos fenotípicos, pero yo creo que primero las manifestaciones y ya mejor después. Pues sí, hay casos en los que puedes tener, por ejemplo, Roila positivos sin tener anis positivos. Es que te digo que en realidad, o sea, lo pueden poner, pero tú en realidad duraría. Tienes alta sospecha. No, pero ahí dudarías, porque dirías, ¿por qué tiene Roila y no tiene Ana? Son anticuerpos, como te digo, son anticuerpos antinúcleo. Y el Roila nos está diciendo específicamente anti qué parte sería ribosoma, o sea, sería antirribosoma. ¿Por qué no tienes anticuerpos antinúcleo y sí tienes antirribosoma? En realidad debes de tener anticuerpos antinucleares positivos. Puede ser que a lo mejor la dilución sea muy pequeña, ajá, y tendrías que decirle, en realidad, sí, tendrías que hablar con el de laboratorio y de preguntarle, ¿por qué salieron las especificidades positivas si los ANA son negativos? Eso no es lógico. Y bueno, aquí son muy buenos en el laboratorio. Muy buenos. Que rotamos nosotros ahí en inmunofluorescencia y nos enseñan a realizarlo y todo, ¿verdad? Ellos no japoneses. Así deberías de cuestionar. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de lupus. Como sabemos, pues el cuadro clínico es un espectro muy amplio de manifestaciones que de hecho pues están reflejadas en sus criterios de clasificación. Sin embargo, pues los vamos a abordar previamente para después poder llegar a estos criterios. Y es importante decir que, bueno, más adelante vamos a hablar también acerca de esto, algunas fases en las cuales no se cumplen de forma completa todos los criterios de clasificación, pero existe una alta sospecha de la enfermedad y aún pueden o no estar el tamizaje de los anticuerpos. Y esta es una fase importante porque hay ciertas poblaciones en donde se ha estudiado el porcentaje de progresión a la enfermedad e incluso la sospecha que siempre o la idea que tenemos como de todas estas enfermedades del tejido conectivo y su progresión a un lupus que cumpla todos los criterios. Sin embargo, no siempre es así. No vamos a hablar un poquito más de esto. Y bueno, para hablar sobre lupus es importante mencionar que al igual que algunas otras enfermedades reumatológicas, tienen manifestaciones muy generales en las cuales pueden encontrarse el malestar general, la fatiga, que es una manifestación muy frecuente e incapacitante, pero además de esto es pues inespecífica, fiebre, anorexia y pérdida de peso. Dentro de las características o de los episodios de fatiga que pueden tener los pacientes, estos episodios son muy frecuentes, generalmente tienen correlación con características o con trastornos depresivos y esta manifestación es independiente de las manifestaciones serológicas u otras manifestaciones clínicas que tenga la enfermedad de lupus. Dentro de las manifestaciones generales también está la fiebre. El 42% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen fiebre como manifestación de un lupus activo. Y aquí es muy importante que al igual que en el resto de nuestras enfermedades, recordemos que son pacientes que generalmente cuando se ven en el primer nivel,
pueden estar como puras, pero muchas veces cuando llegan aquí con nosotros o a algún otro centro, ya han pasado por una serie de medicamentos o de tratamientos previos en los cuales ya pudo haberse modificado el cuadro clínico. Entonces no tenemos o no debemos de descartar que también estos episodios de fiebre no puedan asociarse a infecciones, a medicamentos o a algún tumor maligno o alguna neoplasia, ¿verdad? Y bueno, es causa de fiebre de origen desconocido dentro de nuestro protocolo, de nuestro algoritmo, en menos del 5% de los pacientes, sin embargo, sí pertenece a un porcentaje muy importante. Y aquí es importante mencionar que dentro de las características de la fiebre asociada a lupus, no existe un patrón clásico o típico. Puede ser una fiebre intermitente, pero sin embargo el patrón generalmente es irregular. Es mayor a 38.3 grados centígrados con un patrón irregular y lo más característico es su asociación con algunas otras manifestaciones como generalmente las musculoesqueléticas que nos van a llevar a iniciar una sospecha. Bueno, existen también otro grupo muy grande y muy importante que son las manifestaciones cutáneas. En las manifestaciones cutáneas es muy importante comentar que la mayoría de ellas causan una desfiguración de áreas muy visibles, tales como la cara, la piel cabelluda, el cuello y las manos de estos pacientes. Existen dos grandes grupos muy importantes que son las lesiones específicas de lupus eritematoso y las lesiones inespecíficas. En las lesiones específicas de lupus eritematoso las podemos dividir a su vez en agudas, en cutáneas subagudas y en crónicas. En las lesiones agudas se encuentran las lesiones localizadas y aquí se encuentra el rash malar, el rash en alas de mariposa, que es la manifestación más típica que todos conocemos, y un eritema generalizado. En el lupus cutáneo o en las manifestaciones subagudas de estas lesiones que pueden ser específicas para el lupus, se encuentran las lesiones anulares o policíclicas y las lesiones papuloescamosas, que son las psoriasiformes. Y finalmente las lesiones específicas de lupus crónicas, se encuentra el lupus eritematoso discoide clásico, que se puede dividir a su vez en localizado o generalizado, lupus eritematoso hipertrófico discoide, que es el lupus verrugoso, el lupus profundo, que es el que está asociado a paniculitis, el lupus mucoso, ahí está mal, y el lupus eritematoso discoide con líquen plano. Además de estas lesiones que son específicas de lupus, existen algunas otras manifestaciones inespecíficas, que son manifestaciones que pueden estar presentes en algunas otras enfermedades y que no son determinantes, pero que pueden ser parte del cuadro clásico y además, muy importante también, que nos pueden hacer comenzar una sospecha para el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Y aquí en estas lesiones inespecíficas tenemos la enfermedad cutánea vascular, en donde se encuentran las vasculitis, las lesiones leucocitoclásticas, en las cuales se encuentran la púrpura palpable y la vasculitis urticariforme, la periarteritis nodosa. También están las vasculopatías, en donde podemos encontrar artropatías, telangiectasia periungal, líbedos reticulares, tromboflebitis, el fenómeno de Raynaud y eritromelalgia. También otra lesión inespecífica es la urticaria, la mucinosis papulonodular, las úlceras en piernas, y dentro de las otras lesiones que son inespecíficas son las que afectan al cabello. Se agrupan en tres áreas: el cabello lúpico, el efluvio telófeno y la alopecia areata. Otras lesiones inespecíficas son la esclerodactilia, los nódulos reumatoideos, la calcinosis cutis y las lesiones bulosas. En este grupo encontramos la epidermolisis bulosa, la dermatitis herpetiforme, el pénfigo eritematoso, el pénfigo buloso, la porfiria cutánea tarda, y otro grupo como general está el eritema multiforme, cutis laxa y la cantosis nigricans de tipo 1. Bueno, dentro de las más representativas, como les comentaba hace un momento, está el rash malar, que es un exantema en alas de mariposa, es el eritema malar. Es la manifestación aguda que corresponde a una lesión eritematosa elevada, pruriginosa o en ocasiones muy dolorosa de distribución malar. Es muy importante recordar que una característica es que respeta los pliegues nasolabiales porque es una área fotoprotegida, no es un área fotoexpuesta. Y esta es una de las lesiones que además fluctúa con la enfermedad.
y la duración de esta puede ser de días a semanas. Y esta sí se puede asociar justamente con los episodios de manifestaciones o de exacerbaciones de la enfermedad. Es muy importante aquí como hacer los diagnósticos y como bien dijiste, específicas e inespecíficas. Vemos las inespecíficas, pues es todo, ¿no? O sea, todas las manifestaciones pues, pueden ser lupus. O sea, sin embargo, son inespecíficas, quiere decir que pueden estar en otras patologías. Y específicas solo están, bueno, son características del lupus. Tú dices, este es lupus, ¿vale? Y acá del raíz malar es muy importante como ver que en realidad para diferenciar incluso la rosácea, que es muy parecido, ¿no? Pero sí, respeta el surco nasogeniano, siempre acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque está aquí la nariz y nos está respetando justo el rayo de sol. La otra no tiene telangiectasias. Eso también es importante. La telangiectasia es de rosácea, ¿vale? Para que empiecen a distinguir, tocar la piel, ver si está bordes elevados, preguntar si se asocia con el sol. Sin embargo, la rosácea también, ¿vale? O sea, igual se asocia con el estrés, se asocia con el sol, ambas se asocian igual. Al calor, más la rosácea, más que en el lupus. O sea, en realidad, cuando entran a un baño sauna, pues no, no es que se active esto. Las luces, todas, inclusive estas, pueden causar daño. Por eso es tan importante decirle a los pacientes con lupus que usen fotoprotector, porque ya vimos que quién es la madre de esta enfermedad celular dendrítica, que está en la piel. Es por eso que se pueden activar de todo, o sea, no solo se activan de la piel. Eso puede causar producción de autoanticuerpos y entonces activa todo. Lo más temido. Sí. Dentro de las otras lesiones específicas de las que hablábamos está el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Esta es una lesión cutánea generalmente muy extensa que no deja cicatrices, pero está indurada y también es fotosensible. Esta es una lesión un poquito intermedia entre la erupción malar evanescente del lupus activo y las lesiones discoides, que son las lesiones cicatrizales crónicas. Y estas generalmente ocurren en áreas expuestas al sol y pueden ser generalizadas, es decir, no predominan como en el área malar exclusivamente. Inician generalmente como una pápula eritematosa o pequeñas placas con una ligera escama, y esas pueden evolucionar hacia una variante que es papuloescamosa, muy similar a la psoriasis o al líquen plano, y esa puede fusionarse para formar las lesiones policíclicas o las lesiones anulares de las que hablábamos, que también son lesiones específicas de lupus. Aquí les pongo un... porque se ve como un anillo. Eso no tanto, pero la anular sí se ve totalmente como un anillo. Se ve mucho en el lupus neonatal también. Ok, y esta es una foto, bueno, pues de cómo se ven estas lesiones. Y justo las lesiones discoides, que esta foto es de una etapa un poquito más crónica, no aguda, son lesiones cutáneas que se cronifican y que pueden ocurrir ya en ausencia de manifestaciones sistémicas, que es el lupus discoide, o pueden también solamente ser una manifestación de LES, de lupus eritematoso sistémico, pero sin embargo son exclusivas de, o bueno, son más patognomónicas del lupus discoide. Comienzan como una pápula o una placa eritematosa que se descama y se puede engrosar, y se adhiere con un área central, que generalmente esa área central está hipopigmentada, eso es muy característico, y su progresión en la piel pues condiciona el taponamiento folicular y cicatrices que tienen esta atrofia central. Puede ocurrir en la región malar o en alguna otra área fotoexpuesta. Ajá, en piel cabelluda, exacto. Las lesiones que aparecen en piel cabelluda generalmente se asocian a alopecia extensa y es alguna alopecia permanente. Entonces esas pueden ser localizadas o generalizadas. No sé si se alcanzan a distinguir, pero por ejemplo, si ven en la región frontal de esta imagen, este es justo el centro y bueno, pues esta es un área en donde ya no hay cabello. Y aquí, bueno, pues no es un área donde ella desearía tener cabello, pero también pues aquí se ve la región central hipopigmentada. De glándula, todo. Ahí se cayó todo el vello. Ya cuando ven una lesión así de estas características, ya no se mide como actividad. Es decir, porque a veces como que lo vuelven a contar como actividad, tal vez lupus discoide, pero ya en este periodo cicatrizal, y lo ponen ya cuando ven el SLEDA y eso como actividad. No, esto ya es daño, ¿vale? Entonces ya no se mide, más adelante y Anita lo va a explicar, pero esto ya no se mide como actividad, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Cuando ya es una lesión crónica, ya no.
Otra lesión importante son los nódulos subcutáneos, que era de los que hablábamos hace un momento, que son nódulos firmes y son nódulos muy profundos y son resultado de la paniculitis lobular, y esto también se llama lupus profundo. Y bueno, estas lesiones pueden aparecer igual en regiones de la cara, pero predominan un poco más en extremidades. Vi que podían ser como más en brazos y en muslos. Sí, Son como regiones más comúnmente afectadas. por los inmunocomplejos. ¿Mande? Ajá, tiene nódulos. Bueno, la punta tiene muchas cosas. Pero sí, o sea, esto es por la producción de los inmunocomplejos. Ya vemos que la unión de un antígeno, con un anticuerpo forma un complejo inmune. Y ese complejo va a ir a dañar algún órgano o tejido, así se va. Y como por gravedad, como estamos parados, entonces esos complejos inmunes van a ir hacia miembros inferiores y se van a quedar donde hay más zonas como cerraditas, que serían los vasos de pequeño calibre, y ahí se quedan. Entonces empiezan a producir estos nódulos. Eso no sabía. También los vasculitis. Predominancia, es cierto. Ujú. Por eso si se acuestan, ¿de dónde va? Hacia las dos zonas, posteriores. por gravedad se van a depositar. Ok. Bueno, también existe, es importante hablar de las lesiones mucocutáneas. Aquí algunas características son úlceras en la boca, en la nariz y o en el área genital. Pueden existir algunas erosiones del tabique nasal y generalmente estas pueden condicionar perforación del mismo. Aquí podemos ver en esta foto, sí, son 76. Entonces, bueno, estas lesiones pues muchas veces pues no están de primera intención en nuestra exploración física. Sin embargo, si las encontramos, pues sí es importante que podamos iniciar una sospecha. Entonces, úlceras en boca, nariz o área genital. Y nada más recordar que las lesiones inespecíficas de lupus se observan con frecuencia en pacientes con LES, y estas tienen un poquito más de correlación con la actividad del lupus. Sin embargo, pues como mencionamos, pueden ser, pero no son específicas. En cuanto al cabello, la pérdida del cabello puede ser difusa o e irregular, no tiene como un patrón característico en muchos casos, pero existe un patrón muy común que sí se tiene que evaluar en la exploración física del paciente con lupus, que es el pelo lúpico, que es un cabello que se caracteriza por ser quebradizo, que se desprende con facilidad, y generalmente esto es como más frecuente en el área temporal y parietal. Entonces siempre esa exploración tenemos que hacerla, ¿no? Como el traccionar, el ver el cabello, con qué tanta facilidad se desprende de la piel cabelluda, y sobre todo en las áreas temporales y parietales. Y bueno, pues obviamente si lo vemos es un cabello quebradizo, como vemos en el de la foto inferior, en donde justamente son las áreas en donde se ve que no hay mucho cabello. Y es un cabellito muy delgado. El efluvio telógeno, que si justo es inespecífica también, la que vemos en las embarazadas, que se les está cayendo todo el cabello. O sea, es así como el cabello lúpico, pero siempre deben de revisar todo, desde el naciente acá, si tiene crecimientos, o sea, de nuevos vellitos, si se fijan aquí empiezan a verse, se tiene que hacer no vamos a jalarle el cabello, lo vamos a pasar ligeramente y ver cuánto cabello cae en nuestras manos, porque normalmente tenemos caída de cabello. Entonces le tiene que preguntar, cuando despierta, deja su almohada toda llena de cabello, o sea, si lo interrogarían, ¿vale? Y siempre revisar toda la piel cabelluda, porque pueden encontrar lesiones ahí. Y siempre revisar orejas, hélix, anti-hélix, porque ahí pueden ver lesiones vasculíticas. Ajá, en el hélix. Entonces siempre deben de revisar. Pero no sé si quieren que hasta ahí nos quedamos y ya. Porque son las 8:04, ¿no? Falta mucho de manifestaciones. 76 diapositivas. Pues es que falta Todo lo de mesurir. criterios de clasificación. Falta un poquito. ¿Quieren que lleve la parte de